Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor. Vamos en este tiempo a poder empezar este tiempo de entrenamiento. Hoy es el día de la escuela de evangelismo y Dios ha preparado una porción de su palabra para poder ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en este tiempo para poder preparar nuestros corazones y poder recibir así este tiempo de entrenamiento con agradecimiento. Amén. Vamos a cantar este himno que dice Día de Victoria. Amén. Ahí donde usted está, voy a pedirle que por favor me acompañe alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar juntos. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán. El sepulcro nos levantará, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo yo vendré, Él nos prometió bella mansión y en su promesa confiaré. Gozo tengo en mi corazón, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eternal en aquella vida celestial, oh gloria al Salvador, díselo, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Vamos a cantar una vez más. Día de victoria. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán. El sepulcro nos levantará, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Diga conmigo, esta vida pronto pasará, esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eternal en aquella vida celestial, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Amén. Sí, Señor Jesús, Él nos ha dado toda la victoria cuando nos dio a Cristo. Amén. Vamos en este tiempo
a entrar al tiempo de culto de entrenamiento y vamos a hacer una oración, amén. Ahí donde usted está, voy a pedirle que me acompañe haciendo una oración. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, gracias Señor por habernos dado a Cristo, por habernos mostrado Señor ese camino correcto por el cual caminar. Ayúdanos Señor a que podamos cada día concluir en el Evangelio, concluir Señor en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos Señor a que podamos, al tomar tu palabra el día de hoy, recibir toda la sanidad Señor de nuestras mentes, de nuestra alma Señor y de nuestro cuerpo. Padre, queremos levantarnos Señor como testigos para hacer luz en medio de este mundo de desesperanza y de tinieblas Señor. Queremos levantarnos como testigos para poder levantar a los remanentes y salvar, Señor, las 237 naciones. Bendecimos este tiempo y tu palabra, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya. Vamos a alabar una vez más a nuestro Dios, y así, preparando nuestro corazón, vamos a recibir la palabra de hoy. Amén. Vamos a entonar este himno que dice, personas de aquel día. Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos.
por las misiones. Sí, Señor Jesús, únenos, Señor, para las misiones y el evangelismo. Amén. Vamos a recibir en este tiempo la palabra que Dios ha preparado. Amén. La palabra de hoy lleva por título lo que tenemos que sanar, y el texto bíblico está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 8. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Buenas noches con todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios. Hoy vamos a continuar con esta serie y trato de a veces no complicar el mensaje, y a veces por querer hacerlo más básico lo complico más. Pero oro a Dios porque ustedes puedan recibir la gracia y poder entender el Evangelio y poder disfrutar de este Evangelio y recibir las respuestas que están dentro de este Evangelio. Hechos capítulo 1, hoy la escuela de evangelismo. Vamos a mirar unos puntos importantes. Vamos a leer del verso 1 hasta el 8. Hemos visto ya el primer mensaje de la semana pasadas. Habíamos visto las cosas que teníamos que desechar o deshacer. La semana pasada vimos lo que teníamos que restaurar. Y hoy tenemos que mirar las cosas que tenemos que sanar. Dice así la eterna palabra de Dios. Voy a dar lectura. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Lo que tenemos que sanar. Antes siempre trato de explicar los puntos básicos para poder entender en sí qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos comprender? Si nosotros solamente continuamos el mensaje, entonces no va usted a poder grabar el Evangelio en su corazón. Por eso no es que nosotros repitamos el mensaje, sino que le ayudamos a que usted pueda enraizar en el mensaje del Evangelio. Por eso, ¿qué es lo que nosotros siempre tratamos de que ustedes puedan entender? Siempre las personas preguntan y dicen: yo he creído en Cristo, leo la Biblia, oro, ¿y por qué no pasa nada para mí? Es la pregunta que casi todo el mundo hace. Y yo siempre le respondo con una respuesta simple y le digo: es por los pensamientos de no creyentes que no está funcionando nada para ustedes. Por eso nosotros tenemos que rápidamente deshacernos de esos pensamientos de no creyentes y no solamente entender y conocer el Evangelio, sino
disfrutarlo. Y cuando uno empieza a entender y conocerlo y lo disfruta, puede compartirlo, puede dar este evangelio a otra persona. Por eso siempre nosotros decimos, el evangelio y el evangelismo es lo mismo. Porque cuando nosotros vamos al campo, conociendo, disfrutando y experimentando este evangelio, miramos la condición del campo y no tenemos otra opción más que compartir esta respuesta que es el evangelio, y esa acción es el evangelismo. Pero sin el conocer el evangelio no se puede hacer el evangelismo. El evangelismo toma lugar cuando una persona tiene respuesta, tiene solución, en otras palabras, cuando conoce el evangelio. Cuando ese evangelio lo ha experimentado o ha sido su respuesta para su vida. Generalmente uno da lo que tiene. Pedro le dijo a un cojo, lo que tengo, te doy. Si nosotros no tenemos respuesta y vamos al campo con odio, ¿qué vamos a dar? Odio. Si nosotros vamos con estrés al campo, que está sufriendo, ¿qué vamos a dar? Estrés. Si nosotros tenemos ansiedad, ¿qué vamos a dar? Ansiedad. Porque dependiendo lo que yo tengo, es tan importante. Por eso, el recipiente que nosotros debemos tener es muy importante también. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que entender primeramente? Tenemos que conocer el problema. Las personas tienen muchos problemas y en el mundo hay más de 10,000 problemas. Yo siempre les digo esto. Pero ¿cuál será el problema más grave? El problema, en realidad, el más grave que las personas tienen es el problema del pecado. Y ese problema del pecado, ¿qué es? Es Génesis 3. ¿Y qué es Génesis 3? ¿Qué hay en Génesis 3? El acontecimiento de Adán y Eva. Nosotros ya sabemos que somos seres espirituales, por eso es que oramos. Pero tenemos que entender nuestro comienzo, tenemos que entender nuestro origen. Si no conocemos nuestro estado original, no vamos a poder continuar. Por eso, en Génesis 3, ¿qué aparece? Aparece el problema del pecado. ¿Y cómo llamamos eso nosotros? El pecado fundamental o el pecado original. Y este es el pecado, el más malo que el ser humano tiene. El ser humano, como no conoce la parte espiritual, entonces siempre está luchando una guerra física, una guerra que solamente puede ver con sus ojos. E incluso los pastores y los líderes están perdiendo esta parte espiritual. No quiero ofender a ningún líder, pastor en el mundo que me está oyendo, pero las personas, ¿por qué razón van a los brujos? ¿Por qué van a los adivinos? ¿Por qué están participando mucho de esas cosas? Porque los adivinos hablan de lo espiritual, los brujos hablan de lo espiritual, pero los pastores no estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de las cosas físicas. Es por eso que las personas prefieren irse a un brujo, a un hechicero, porque ellos le hablan esas cosas. Por eso nosotros, los pastores, tenemos que volver otra vez a este comienzo. Tenemos que hablar con las personas entendiendo, los humanos son seres espirituales. Y el problema de su vida no está en lo físico, porque antes de llegar lo físico, o ser creado lo físico, fue lo espiritual primero. Y nosotros cuando miramos la historia, ¿qué es lo que vemos? Vemos en Apocalipsis, capítulo 12, del 1 al 9, un ser que Dios creó, se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo a los aires, y este ser que le hizo problema a Dios, ahora ha venido a hacernos problemas a nosotros. ¿Quién divide al padre con los hijos? Es este ser. ¿Quién trae las guerras? Es este ser. ¿Quién trae
todo lo que está pasando en el mundo, es este ser. Por eso que las personas que no conocen lo espiritual siempre están diciendo estas cosas. Si Dios existiera, no hubiera crímenes, no hubiera violaciones, no hubiera todas estas cosas. Como no conocen lo espiritual, todo lo malo lo atribuyen a Dios. Si Dios existiera, ¿por qué Dios permite? Y siempre están hablando de esas cosas porque no entienden lo espiritual. Si supieran que Dios no hace esas cosas. Satanás, quien hizo problema en el cielo y dividió el cielo trayéndose la tercera parte de los ángeles, que ahora son espíritus malos, son espíritus inmundos que ahora están trabajando, ellos son los trabajadores de Satanás, y Satanás lo único que hace es robar, matar y destruir. Por eso se acercó al hombre en el Edén, porque Dios creó al hombre para que viviera con él. Pero Satanás, sabiendo que el hombre, estando con Dios, solamente podía conquistar, podía gobernar, podía multiplicarse, era una bendición que Dios le había dado al ser humano. Con Dios lo podía hacer todo. Entonces Satanás usó una estrategia para separar al hombre con Dios, y por eso en Génesis 1:27 vemos que Dios le da la imagen, le da la bendición al hombre para que pueda vivir con Dios y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tenía para él. Pero esto funcionaba a través de un pacto. De todo lo que yo he creado tú puedes comer, pero del fruto que está en medio del árbol que está en medio del huerto, de ese fruto no podrás comer. El día que tú comieras de él, ciertamente morirás. Hace un pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Todos los pactos que nosotros hacemos no lo podemos cumplir. Prestamos dinero, no podemos pagar. Cuando están en alguna boda, pues hacen cuántos votos. No llegan ni al año y rompen todos sus votos. El hombre no puede cumplir sus pactos. Por eso es que Dios hace pacto con el hombre. Pero Satanás ataca al hombre sabiendo que si el hombre vivía en lo que Dios dijo, vivía en la palabra, entonces Satanás no podía vencerlo. Por eso, ¿cuál fue su estrategia? Hacer que el hombre desobedezca a Dios. En otras palabras, rompa el pacto que Dios había hecho con ellos, el pacto de vida. Por eso, Eva es engañada, da de comer a su esposo, el pacto es roto y el ser humano, Adán y Eva, quedan separados de Dios. Y eso es el problema que el mundo ahora tiene. Todos venimos de Adán y Eva, todos somos descendientes de Adán y Eva, y muchos me dicen, ¿por qué Dios no castigó, no mató a Adán y a Eva y se acabó el problema? Dios los dejó vivos para esperarnos a nosotros, por eso los dejó vivos, para que nosotros pudiéramos llegar hasta aquí. Pero Dios hizo algo, no nos abandonó en esa condición. Dios prometió en Génesis capítulo 3, verso 15, prometió a Cristo. Por eso dijo, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás. Tenemos que explicar esto a las personas, porque las personas están diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, y se molestan, porque ellos dicen, ¿cómo? Yo nomás soy pecador, ¿tú no eres pecador? O sea, yo nomás he hecho mal, ¿tú no has hecho mal? Se enojan. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a alguien arrepiente, le decimos arrepiéntete, ellos toman como que si nosotros nunca hubiéramos pecado y que ellos nomás son los pecadores. Entonces, ¿qué tipo de mensaje tenemos que predicar nosotros? Decirle a las personas, hay que regresar a Dios, porque el comienzo de todo el pecado, de todo pecado moral o de acción, es por este pecado fundamental, es por este pecado espiritual. El ser humano ha quedado sin Dios y la ausencia de Dios le ha traído todo el fracaso, todo el dolor, fracaso, dolor, guerra, divorcios, alcoholismo, lesbianismo, homosexualidad, todo. Es por causa del pecado original, la separación del hombre con Dios. Por eso Dios no nos abandonó, Él hizo algo. Antes de que la sentencia apareciera en Génesis,
capítulo 3, 16 al 19, antes de que la sentencia apareciera, en el verso 15, Dios dice, la simiente de la mujer nos da la respuesta antes de pasar sentencia al mundo. Por eso Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos mandó la respuesta, nos mandó la salida, nos mandó el escape. Por eso ustedes hoy tienen que entender, pastores, hay que enseñar otra vez lo espiritual. La gente no va al infierno porque toma cerveza. La gente no va al infierno porque miente. La gente no va al infierno porque hace cosas malas. Los creyentes también mienten. Los creyentes también cometen errores. ¿Pero por qué tienen que ir al cielo? Porque tienen a Cristo y han regresado otra vez a Dios. Y como tienen a Cristo, ellos pueden pedir perdón por sus pecados y Dios les oye y les perdona. Por eso, Primera de Juan está diciendo eso. Capítulo 2, verso 1 dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el justo. Entonces nosotros tenemos que entender, el pecador sin Dios ora, Dios no le oye. San Juan capítulo 9, verso 31 dice que Dios no oye a los pecadores. Pero no está diciendo que uno es pecador porque tomó, porque peleó. No, está hablando de este pecado fundamental. Dios no oye a los que le rechazan. Dios no oye a los que no quieren realmente saber de Él. Dios no oye a los que le dicen a Dios, déjame en paz y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Dios no oye a esas personas. Para que Dios me oiga, yo tengo que creer en lo que Dios me ha enviado para poder yo solucionar este problema. Por eso, Cristo en Juan 14:6, Él dijo estas palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Las personas no pueden ir con moral, no pueden ir con ética a Dios. Muchas personas están hablando de lo físico. Yo no merezco el infierno, yo voy a ir al cielo porque yo no tomo, porque yo no fumo, porque yo no peleo, porque yo no hago cosas malas. Aunque fuera así, uno no va al cielo porque hace cosas buenas, uno va al cielo por Cristo. Uno no va al infierno, vuelvo a repetir, porque hace cosas malas, es porque no tiene a Cristo, no está Dios en su vida. Hoy tienen que entenderlo una vez más. A veces cuando hablo estas cosas, muchos me malentienden. Y dicen, entonces tienen que hacer cosas malas. Tampoco estoy diciendo eso. Los hijos de Dios, según Efesios 2:10, dice que han sido creados para hacer obras buenas. Para eso hemos sido creados. Pero eso no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es Cristo. En Cristo hay perdón de pecados. Por eso que cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, eso fue el camino que Él nos abrió. La cruz fue el camino que Dios nos abrió para llegar a Dios. Por eso, ¿quién puede solucionar el pecado original? Cristo. ¿Quién puede solucionar el pecado original? Lo que Dios nos dio. No hay ningún método en esta tierra que pueda solucionar este pecado espiritual fundamental. Por eso nosotros tenemos que entender, el pecado original del Edén ha continuado, ha tenido continuación. Ahora mismo sigue vigente. Ahora mismo está trabajando. Por eso todas las personas que nacen en este mundo nacen separados de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Perdimos la gloria en el evento del Edén. Por eso, cuando yo digo, todos pecaron, algunos preguntan, ¿cómo todos? Si yo no me porto mal. Tienen que mirar bien la Biblia. Por el acontecimiento de Génesis 3, por Adán y Eva, nuestro abuelito Adán, nuestra abuelita Eva, nos dejaron este pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. De eso estamos hablando. ¿Qué es la muerte física? La separación del cuerpo con el espíritu. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación del hombre con Dios. Todos los seres humanos hemos quedado separados de Dios al haber perdido ¿qué? La gloria de Dios. Hemos perdido la imagen. Por eso todos los males en esta tierra
es una cosa nada más, ausencia de Dios en la vida del ser humano. Pero todos somos hijos de Dios. Es una creencia, pero no es una verdad. Solamente son hijos aquellos. Juan 1:12 dice que creen. Mire, acá hay un secreto. Que creen y lo reciben. Muchas personas creen, pero no quieren recibir a Jesús en su corazón. Yo creo en Dios, pero yo no quiero recibir a Cristo en mí. Hay dos condiciones para ser hijo. La primera es creer y la segunda es recibirla. Si usted solamente cree, pero no quiere recibir a Jesús en su corazón, no puede ser hijo. Y si usted solamente ha recibido a Cristo en su corazón, pero tampoco cree en Él, tampoco puede ser hijo. Por eso estas dos condiciones están vigentes también. Por eso nosotros, cuando le decimos, vamos a orar para recibir a Jesús, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a hacer la oración de aceptación, que está en Romanos 10, 9 y 10. Con la boca se confiesa, ¿verdad? Y con el corazón se cree. Por eso que nosotros hacemos y ayudamos para que oren con la oración de aceptación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan salir de este destino. Porque estar sin Dios, ¿qué significa? Algunos lo toman como algo leve, algo ligero. Estar sin Dios significa fracasaste. Estar sin Dios significa estás destruido. Estar sin Dios significa no vas a llegar lejos. Estar sin Dios significa no importa cuánto tú luches, nada va a funcionar para ti. Es que está diseñado para no funcionar. Las personas hacen cosas que está diseñado para no funcionar y quieren que funcione. No va a funcionar nada para ti. Si vas sin Dios, no va a pasar nada. Pero nosotros estamos hoy hablando a través de las redes esto para enseñarles el secreto, o llámenlo como quieran, el detonador, porque yo escucho cuántas personas, el detonador para el éxito, 7 pasos para triunfar. Más que escribir libros es entender esto, nada más. Un solo paso para triunfar, para ser bendito y para conquistar. Regresen a Dios, porque nos quedamos fuera. La simiente de la mujer va a destruir la cabeza ¿de quién? De la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? Satanás. Mientras estemos atrapados en este problema, mientras no podamos salir de este problema, no se puede con religión, no se puede con filosofía, no se puede con estudio, no se puede con nada. Por eso Dios nos mandó a Cristo, el primer pecador, Adán, en el Edén. Rompió los pactos, desobedeció a Dios y Dios descendió no para castigarlo. El pecador Adán escondido y Dios buscándolo. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? De la misma manera, Dios está buscando a sus hijos. Viene por usted, pero usted ¿qué le dice? Déjame en paz, quiero vivir solo, no te metas en mi vida, yo lo puedo hacer, déjame. Y por eso nada funciona. Y yo lo bendigo hoy de verdad para que ustedes puedan entender. Fuimos creados y diseñados con la imagen y la bendición de Dios. Pero alguien interrumpió esta felicidad, Satanás, quien dividió el cielo, fue echado de los cielos, vino a atacar la obra maestra de Dios, que es el hombre, y por eso hizo que desobedeciera a Dios, rompió el pacto, y al romper el pacto se separó de Dios. Pero Dios es tan bueno que no solamente le perdonó en el Edén, sino que lo vistió, no lo mandó desnudo al mundo. Si usted fuera Dios, seguro le diría, por hacer esto, vete desnudo al mundo. Pero Dios no fue así. Le hizo una ropa y lo mandó vestido. Pero le enseñó el Mesías. Por eso que Adán, a Caín y Abel le enseñó el sacrificio, el Mesías. Y yo los bendigo hoy para que ustedes puedan entender. No hay ninguna otra forma para poder acercarse a Dios. No hay ninguna otra forma para ser hijo de Dios. No importa cuán bien te portes. Tampoco estoy diciendo que es malo. Es muy bueno. Si hasta ahora ustedes se han portado muy bien, los felicito. Pero aún eso, ahí no hay salvación en eso. Solamente hay salvación
en Cristo. Si se pudiera salvar a través de obras, a través de todas las cosas que nosotros hacemos, a través de esfuerzo, Dios no hubiera mandado a Cristo. Pero lo mandó porque no hay otra solución, no hay otra respuesta. Espero que ustedes me puedan entender hoy. ¿Qué es lo que nosotros, mirando esto, tenemos que entender también y poder sanar? Hay tantas cosas que están en nuestra vida, porque por todas esas cosas que nos han grabado en nuestra vida o se ha grabado en nuestra vida, con esas cosas que se han grabado nosotros vivimos. Y no solamente vivimos, sino que esto se enraiza. Y vemos que esto se convierte en una naturaleza. Llegamos a tener una naturaleza así de las cosas que se han grabado. ¿Y qué es lo que se han grabado en nuestras vidas? Se ha grabado esto, Génesis 3, 6 y 11. Por eso es que nuestra característica, ¿cuál será? ¿Qué será nuestra característica? Nuestra característica siempre es: yo lo quiero hacer siempre. Siempre lo quiero hacer yo. Siempre lo quiero hacer por mí mismo. Y esto es la religión. El querer hacerlo siempre por mí mismo. No necesito de nadie, no necesito creer en alguien. Los no creyentes viven así. Siempre lo quieren hacer ellos mismos. Siempre ellos quieren lograrlo por sus propias fuerzas. Por eso nada funciona. Y lo triste es que los creyentes están igual. Siempre están con Dios, ya se han encontrado con Dios, son hijos de Dios, pero lo quieren hacer ellos mismos otra vez. Y yo los bendigo de verdad para que ustedes se puedan deshacer de esto. Esta es la primera sanidad que nosotros debemos tener. Hay que sanar la religión que todavía está en nosotros. Pareciera que no está, pero la religión todavía está en nosotros. Por eso les dije al principio, con lo que se ha grabado vivimos. Lo que se ha grabado ya se enraizó en nosotros. Y nos podemos dar cuenta y vemos que eso ha llegado a ser ya nuestra naturaleza. Por más que escuchemos el Evangelio, siempre queremos usar nuestro esfuerzo. Queremos usar el humanismo. Y yo les voy a decir a ustedes, si ustedes realmente han experimentado esto y Dios tiene un plan en sus vidas, puede que para otro funcione el humanismo, pero para usted ya no va a funcionar. Usted no necesita usar más humanismo en su vida, solo necesita sujetarse a Cristo, nada más. Porque lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado y se ha naturalizado en nosotros, esto no se puede cambiar con nada. No se puede cambiar con nada. Por eso Cristo nos dijo en Hechos 1:8, solo cuando reciban el poder del Espíritu Santo, cuando sean llenos del Espíritu Santo, entonces me serán testigos. Aquí dentro hay un gran secreto, el secreto de solamente Cristo, el secreto de tener un gran poder para poder vencer todas las cosas y poder ser testigos. Entonces, mi vida va a funcionar solamente con esto, no va a funcionar con ninguna otra cosa. Y Dios nos ha dado también a nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido una grande identidad y un grande poder. Y dentro de esta identidad y este grande poder, ¿qué es lo que tienen que entender ustedes? No se puede cambiar el mundo, sino solamente con esta respuesta. No se puede salvar al mundo si no es solo con el reino de Dios.
No se puede ir hasta las 237 naciones si no es solo por el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos siempre hablando de esto. Solamente Cristo. No es tu fuerza, no es tu poder. Nuestro Dios no es débil, no necesita tu fuerza ni tu poder. Por eso tienen que entenderlo hoy. Este es el secreto que nosotros debemos entender. Las personas que entienden esto realmente saben, si Dios sabe que yo soy débil y no puedo hacer la evangelización del mundo, pues Dios me va a dar el poder para poder hacer la evangelización del mundo. Si yo no tengo economía para hacer la evangelización del mundo, Dios me va a dar la economía para hacer la evangelización del mundo. Si no tenemos un lugar para el templo, para poder recibir a las 237 naciones, Dios nos va a dar un lugar para hacer el templo y recibir a las 237 naciones. Hoy tienen que sujetarse a ese pacto. Hoy lo tienen que entender. Las personas que entienden este secreto y están dentro de este secreto, ¿qué es lo que hacen? Tienen oraciones marcadas. Tienen este tipo de oración. Y dentro de este tipo de oración marcada, ¿qué sale? Sale una oración profunda. Los remanentes, cuando ellos se reúnen, cuando están juntos, lo hacen muy bien las cosas. Oran muy bien, cantan muy bien. Pero el problema es cuando están a solas, casi no oran. Por eso nosotros tenemos que ayudar a los remanentes, a que ellos en sus tiempos a solas puedan orar. Si ellos realmente oran sus oraciones marcadas y pueden entrar dentro de la oración de 24 horas, que es meditar en la palabra día y noche, ahí se acaba todo ya, ahí se termina todo. José tenía este secreto de orar a solas. David tenía este secreto de orar a solas. Samuel tenía este secreto de orar a solas. Y estas personas que tenían este secreto de orar a solas, porque conocían de una manera concreta, segura, este pacto, sabían que a cualquier lugar que ellos iban, ese lugar necesitaba absolutamente del reino de Dios. Las personas no deben contentarse solamente de entender la cruz de Cristo, no solamente tienen que entender que Cristo murió en el Calvario, sino que tienen que entender a cada campo que vayan, las personas necesitan de esto. Cristo. Egipto estaba totalmente dominando el mundo entero. Sin embargo, las personas que tenían concretamente este secreto en su corazón, ellos pudieron vencer Egipto. 7 personas que tenían esto en su corazón vencieron a Egipto. ¿Quiénes fueron esas personas? Jocabed. ¿Quiénes fueron esas personas? Moisés. ¿Quiénes fueron esas personas? Aarón. ¿Quiénes fueron esas personas? Jetro. ¿Quiénes fueron esas personas? Rahab. ¿Quiénes fueron esas personas? Josué. ¿Quiénes fueron esas personas? Caleb. Con la oración de esas 7 personas fue suficiente. Por eso les digo, nosotros estamos pasando ahora un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, tiempo donde las personas están totalmente caídas, derrumbadas. No necesitamos hacer otra cosa más que orar 24 horas, hacer oraciones marcadas. Ahí se acaba todo. ¿Quiénes fueron las personas que pararon a los filisteos? 4 personas que tenían este secreto, la oración, pararon a los filisteos. ¿Quiénes fueron? Ana, Samuel, Isaí y David. 4 personas que estaban dentro de este secreto. ¿Quiénes fueron los que pararon a Arán y a Siria? Fueron 3 personas que estaban dentro de este secreto. La oración de estas 3 personas fueron suficientes. Elías, Eliseo y Abdías. Suficiente. ¿Quiénes pararon a Babilonia? 5 personas. Daniel, sus 3 amigos y Esther. ¿Quiénes pararon a Roma? 30 personas. Y fue ahí donde Cristo dio el último mensaje. Y dijo así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Ahí se acaba todo. Ahí se termina todo. La oración marcada de y la oración de las 24 horas. Esto tiene un poder inmenso que trae respuestas para ahora y aún sobra todavía para el futuro. Tienen que entenderlo hoy. Por eso debemos levantar hoy una oración por el mundo entero, porque esta crisis está a nivel mundial. Por el coronavirus están habiendo muchas crisis, muchas dificultades, mucho pánico, mucho terror. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entendiendo esto, Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, ha terminado todo. Este es un poder inmenso para los hijos de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que sanar? Hay que sanar lo que se ha agravado, porque con eso estamos viviendo. Por eso no hay respuesta. Hoy tienen que entender, hay que sanar estas características religiosas en nuestra vida. Y hay que sanar esa incredulidad, aunque haya muchas personas incrédulas a nuestro alrededor. No nos pueden mover, porque nosotros estamos dentro de este secreto, dentro de esta solución. No importa si haya 10,000 personas diciéndonos: no va a pasar nada, no va a funcionar, nada en el futuro va a funcionar. No hay que creer eso. Hay un pastor, hoy hablaba en el diario de oración esto, él decía, como él tiene solamente un cuarto de pulmón y está viviendo por gracia, él decía, cuando el coronavirus llegó a Corea, ¿qué pasó? Se me acercó una persona, no dijo su nombre, y le dijo: pastor, usted tiene que cuidarse mucho, porque si este virus le pega a usted, lo mata de una. Y él se quedó como un poco impactado, y por dentro comenzó a sentir miedo. Pero luego él dijo: pero Dios me ha dicho a mí en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que pueden caer 1,000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no llegará. ¿A quién le voy a creer? ¿A esta persona que me dice que de una me puedo morir? ¿O le creo a Dios que me dice que Él me va a guardar y me va a proteger? Tienen que creerle a Dios. Por eso hay que tirar la incredulidad a través de la oración. No importa qué puedan decir las personas. No me oigan a mí, no me escuchen a mí. Oigan, esta es la corriente de la palabra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Entonces, los remanentes, si entienden esto y dejan la religión y entienden, Dios me ha dado una identidad, un poder. Cuando yo me encontré con Cristo, regresé a mi estado original. Por eso, en Cristo, ¿qué es lo que tengo que tener? La oración marcada, la oración de 24 horas. Y entonces seré la cumbre espiritual. ¿Qué significa ser cumbre espiritual? Estar parado sobre todos los problemas, sobre todas las crisis, sobre todas las dificultades. Serán las cumbres de los talentos. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a recibir la bendición de la recreación. Van a tener habilidades y talentos. Y esas habilidades y esos talentos, Dios lo va a usar para que ustedes puedan ser gobernadores. Ustedes puedan ser personas que puedan hablar con reyes, con presidentes. Tienen que entenderlo hoy. José fue como un esclavo, pero él tenía un secreto, él tenía la oración. Por eso el tiempo a solas es tan importante. Los bendigo para que los remanentes o los jóvenes o los adultos que me están oyendo entren dentro de la oración. Luego serán la cumbre cultural. ¿Qué significa ser una cumbre cultural? Es cambiar la corriente de este mundo. No es dejar de hacer lo que están haciendo. Decía un pastor que alguien lo llamó porque él estaba enseñando en Corea. Hay una música cultural donde los coreanos saltan, brincan, ¿verdad? Y es su folclore cultural que ellos tienen. Pero él se sentía mal porque era un anciano de la iglesia. Entonces lo llamaron diciendo que cómo podía estar haciendo eso, porque eso tenía que ver con los ídolos, tenía que ver con los antepasados, lo que él estaba haciendo con los jóvenes ahí. Entonces él, como era maestro de esto, le preguntó a su pastor y le dijo: ¿es bueno que yo deje esto? ¿Y qué cree que le dijo el pastor? Al contrario, quédate ahí. Cambia la corriente. Ese es ser la cumbre espiritual. Cambia la corriente.
de lo que estás haciendo. Y comenzó a hablarles el evangelio y comenzó a entrenarlos, y esos jóvenes comenzaron a ir a los entrenamientos, comenzaron ellos de verdad a ser discipulados, haciendo ese folclore, tomaban muy bien el evangelio. Es cambiar la corriente. Los bendigo para que ustedes hoy lo puedan entender. Y lo tercero, ¿quiénes serán los mejores testigos? Los mejores testigos son aquellos que pueden preparar y levantar a los remanentes. Hay que prepararlos, hay que levantarlos de manera correcta con el evangelio. No hay que enseñarle de cualquier manera el evangelio, hay que enseñarle de una manera correcta. Entonces, de esta manera, cuando ellos tengan sus habilidades, tengan sus talentos, ¿qué hay que hacer con los remanentes? Hay que entregarles su misión. Los remanentes tienen que recibir su misión. Y antes de ir al mundo, porque siempre dicen, hay que prepararlos para ir al mundo. Si ellos realmente tienen sus talentos y tienen sus habilidades, no hay que prepararlos para ir al mundo. Tienen que estar preparados para ir al mundo. Y entonces de esa manera lo podremos comisionar. Hay que comisionar a los remanentes para que en todos los lugares que ellos vayan, ellos puedan cambiar la corriente. David, lanzando piedras, mató a Goliat. Sus habilidades, sus talentos, sirvió para que Dios hiciera una grande obra, una recreación en su vida. Respuestas únicas que solamente los remanentes van a recibir. Ustedes tienen una bendición única de parte de Dios que van a recibir, remanentes. Por eso no se derrumben por nada. No se preocupen por nada. Solamente oren y disfruten de esto. ¿Cuál será nuestra conclusión para el día de hoy? Como tenemos las respuestas únicas ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender estas respuestas únicas. No los puede tener nadie, solamente ustedes. Por eso son respuestas únicas. Ustedes han sido llamados para recibir estas respuestas. Nadie más lo puede recibir, solamente ustedes. Y si ustedes pueden ver el campo que está abandonado y que está en desastre, si pueden ver el campo que está abandonado y está en desastre, entonces Dios me va a dar el poder para poder salvar esos campos. Dios sabe que nosotros somos débiles, por eso no se preocupen por nada. Si puedes ver el campo en desastre, puedes ver el campo abandonado, Dios te va a dar el poder. Por eso dijo, me seréis testigo. No digo que ustedes sean testigos, me seréis testigo cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso tienen que tomar este pacto el día de hoy. Y en Efesios capítulo 6, del 10 al 20, habla de la batalla espiritual. No hagan batallas físicas, no hagan batallas materiales, físicas, hagan batalla espiritual, porque hay gobernaciones, potestades malignas, autoridades malignas que están en el aire, y nosotros tenemos la identidad y la autoridad para quebrantar todo eso. Ustedes son los hijos de Dios. Por eso hoy los bendigo, para que hoy una vez más lo puedan entender. Vamos a organizar el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Hay que sanar esta característica religiosa que tenemos, que siempre lo queremos hacer nosotros. Estamos dentro de este poder. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Esa incredulidad que no nos deja a nosotros disfrutar de nuestra identidad y nuestro poder que viene del cielo. ¿Qué es lo que tenemos que sanar nosotros? Nosotros no podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Por eso Cristo dijo, me seréis. ¿Quiénes son los mejores testigos? Quienes levantan a los remanentes correctamente, quienes le dan su misión a los remanentes correctamente,
y quienes comisionan a los remanentes correctamente. ¿Cómo concluimos? Dios tiene bendiciones únicas, bendiciones de Dios para ustedes. Si entran en la oración marcada, la oración de 24 horas, así como con 7 personas pudieron vencer a Egipto, con 5 personas a Babilonia, con 4 personas a los filisteos, con 3 personas a Aram y a los asirios, con 30 personas a Roma. Si los remanentes se levantan ahora, entonces todo ha terminado. Remanentes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Tienen que entrar dentro de este evangelio. Tienen que entender el problema fundamental de sus vidas ya ha sido solucionado. Cristo ha terminado con todos sus problemas. No hay nada en este mundo que pueda vencer y desaparecer al remanente. Cada vez que ha habido desastre, Dios enviaba al remanente. Cada vez que ha habido cosas que han venido a este mundo, Dios ha mandado al remanente. Por eso Dios mandará al remanente en este tiempo de destrucción, en este tiempo de crisis. El remanente será levantado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo, para que mediante la palabra de hoy puedan ser sanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, para poder tener la sanidad, Señor, en nuestra vida. Si podemos entender el Evangelio de una manera concreta y verdadera, Señor, podremos levantar los remanentes, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que no necesitamos hacerlo nosotros, que tú nos harás llegar hacia las 237 naciones. Tenemos un poder en Hechos 1:8. Ese poder, esa sola respuesta y ese poder para ser testigos, Padre. Levanta los remanentes niños y jóvenes para traer sanidad a este mundo y al futuro. Levanta los remanentes adultos para poder poner plataforma donde ellos puedan caminar. Te pedimos que hoy puedas sanar nuestro corazón, Señor, de esas cosas grabadas, esa religión, esa incredulidad y también, Señor, el querer hacerlo nosotros, ese humanismo. Llénanos hoy con tu Espíritu Santo y ayúdanos a quebrantar la oscuridad que está viniendo, Señor, sobre este mundo, dando la gracia y tu palabra para parar el desastre. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El día domingo tenemos el culto principal, así que nada, les esperamos y un abrazo para todos. Bendiciones.